Lo mejor de Nesa está aquí. Sintoniza Radio Nesa, la radio de todos. No te desconectes, quédate con nosotros. El Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl, por medio del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Nezahualcóyotl, INCUFIDENE, te invitan a participar en la carrera femenil Las que Mandan 5 kilómetros 2020, que se realizará el domingo 1 de marzo en punto de las 8 de la mañana frente a la explanada del Palacio Municipal. Inscríbete en cualquiera de sus categorías: juvenil, libre, máster, veteranas y veteranas plus, hasta el día 27 de febrero, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde. En el Deportivo Metropolitano, en la explanada del Palacio Municipal y en la unidad administrativa de Nezahualcóyotl, que se ubica a unos pasos del Metro Impulsora. Solo debes llenar la cédula de inscripción y entregar fotocopia de tu INE, en caso de ser menor de edad, de tu padre o tutor, además del duplicado de tu acta de nacimiento y comprobante de domicilio. Habrá más de 50,000 pesos en premiaciones. El costo de la inscripción es de 50 pesos, el cupo es limitado. Y para mayores informes, consulta la convocatoria completa en incufidene.nesa.gov.mx o en la página de Facebook del Incufidene. No faltes, te esperamos. Nesa, Ciudad del Deporte, Gobierno Municipal. Música, cultura, raíces, información, noticias y mucho más. Todo en un solo lugar. Radio Nesa, la radio de todos. Muy buenos días, amigos. Estamos en su programa Mundo Enigma. Hoy en Mundo Enigma vamos a hablar sobre la optogenética, entre la realidad virtual y la realidad actuante. Este término es un neologismo, es algo compuesto. La ciencia de la óptica, ahora, por increíble que parezca, está aliada con la genética óptica y genética, optogenética. Da origen a esta palabra de optogenética, que de cierta manera es la combinación entre... Ustedes saben que la cuestión de la óptica es se basa en lo que son los fenómenos luminosos. Entonces, bueno, pues esto de optogenética es la combinación entre los fenómenos luminosos ya delimitados o estudiados, analizados y aplicados por la ciencia de la óptica y la genética, lo que ya desde hace buen rato, desde hace algún tiempo, recuerden ustedes aquel libro maravilloso de Aldous Huxley, donde se hablaba de lo que es la clonación de seres humanos y todas estas cosas, el famoso Mundo Feliz y el regreso a un mundo feliz. Todas estos textos, esta literatura que, bueno, pues habla de lo que es la genética. Entonces, la combinación de la óptica, de los fenómenos luminosos y la genética es lo que da pie a este término que es la optogenética. Ustedes se preguntarán por qué se habla o por qué mencionamos esto de la realidad y la virtualidad. ¿Qué tiene que ver esto de la óptica, de la genética, con lo real y con lo virtual? Bueno, pues vamos a ir hablando de esto a través del programa. Saludos a Marita Riande, que está conectada esta mañana, a Paulo Rodríguez, que también está conectado esta mañana,
Y aquí iremos saludando y viendo los comentarios y las preguntas en el chat. Entonces, pues arrancamos con esto de que entre la realidad virtual y la realidad actuante, la diferencia puede ser un impulso luminoso. Estamos hablando de los fenómenos luminosos generados desde el ámbito del espacio que nos rodea y que está inundado de luz. Muchas veces, queridos misterionautas, nosotros miramos hacia el futuro y es tal la velocidad de nuestro tiempo que no alcanzamos a vislumbrar, no alcanzamos a ver con claridad lo que sigue. Se van dando saltos tecnológicos colosales, inmensos, a través de estos grupos interdisciplinarios. ¿Qué es un grupo interdisciplinario? Es un grupo de personas que se reúnen y que pertenecen a diferentes disciplinas y que van mezclando sus conocimientos, que van compartiendo sus conocimientos para darle una mayor amplitud a las investigaciones sobre los diversos temas que atañen a nuestra civilización. Saludamos también a Rafael Flores Guape, que nos está viendo desde Puebla esta mañana. Bueno, y vamos a comenzar por el principio. Vamos a hablar de cuál es el papel de la luz en la vida de las especies biológicas para comenzar a entrar en contexto de esto de optogenética entre la realidad virtual y la realidad actuante. Podemos decir, y ustedes verán en los cultos de aquellas civilizaciones que nosotros llamamos primarias, que no son primarias, las civilizaciones antiguas, que muchas de ellas desarrollaron enorme tecnología, desarrollaron una enorme capacidad tecnológica, desarrollaron ciencia, desarrollaron arte, desarrollaron algunos modos civilizatorios mayores. Hoy es imposible que nosotros, viviendo en esta sociedad, nos estemos sustraídos de todas las situaciones que pasan a nuestro alrededor. En estos últimos días, pues hemos sido testigos indirectos a través de los medios de comunicación de estos fenómenos de violencia, de lo que sucedió en una primaria de aquí del distrito. De ahí del Distrito Federal, ahí por Xochimilco, esta tragedia con una niña, con una menor, lo que sucedió con unos estudiantes en Oaxaca, todos estos casos de violencia. Y nosotros hablamos de civilizaciones primarias o las civilizaciones antiguas como si fueran pueblos bárbaros en muchos sentidos, los menciona la historia, cuando probablemente eran mucho menos violentos y menos, digamos que menos crueles de lo que ha venido demostrando ser esta civilización. Pero bueno, pues esto es parte de lo que ha venido sucediendo en nuestra civilización en estos días. Vamos a saludar a Marian Gersán. Buenos días, estamos saludándola. Entonces, estos pueblos nos dejaron enormes legados, y entre ellos la adoración al sol. ¿Por qué al sol? Porque el sol era la fuente luminosa antes de que aparecieran estos inventos ya que se han ido desarrollando a partir de la electricidad y todas estas cuestiones, el fuego, la electricidad, que hemos encontrado en ello fuentes de luz y de energía. Pero el sol siempre ha sido fundamental para la vida de nuestro planeta, tanto para las formas vegetales como las formas animales, como para nosotros los seres humanos. La luz y el calor que son necesarios para el desarrollo de la vida, ha sido proporcionada a través del sol. Por eso encontramos incluso, si vemos en Teotihuacán, lo que se le ha denominado, se le ha llamado la pirámide del sol.
Por tanto, sin la presencia del astro rey, sin la presencia del Sol en nuestro planeta, sería imposible la vida tal como la conocemos. Además, es fundamental para el desarrollo de muchas de las funciones de nuestro planeta, como cuestiones de factores climáticos, ciclos geoquímicos, que igualmente influyen sobre la vida, los ciclos biogeoquímicos, decía yo. En este programa no estamos haciendo juicios de ningún tipo sobre los avances tecnocientíficos, ni estamos juzgando quiénes son los precursores, ni cuáles son los intereses que hay detrás de estos avances o que hay para explotar estos avances, que están listos para explotarlos. Recuerden que también ya a partir de ciertas generaciones hacia acá se ha ido desarrollando la biopolítica, que tiene mucho que ver con todos estos asuntos y sobre todo con los descubrimientos tecnológicos y científicos. Solamente buscamos exponer, asomarnos prácticamente a otras realidades para mejorar nuestro presente. Solamente tratamos de poner en contexto de la vida diaria algunas realidades poco visibles, pero el común de pero esto no es común, este tipo de realidades para otros, para la mayoría de los ciudadanos, aunque tengamos el internet y todas estas herramientas, muchas veces no podemos nosotros o no hemos sido capaces, no hemos podido desarrollar una mayor sinergia, no hemos podido desarrollar un mayor entendimiento de lo que podemos sacar de fruto con la tecnología, de los conocimientos y las cosas que puede darnos la tecnología, lo que puede darnos, por ejemplo, el buen uso, el uso adecuado de lo que es la informática, de lo que son las telecomunicaciones y todo esto, porque regularmente lo utilizamos para propósitos a veces no de conocimiento, sino nada más de diversión, que no está mal, pero pues la tecnología hay que sacarle jugo para enriquecer nuestro interior, para enriquecer nuestra mente, para enriquecer nuestro espíritu. Aquí en Mundo Enigma, en Radio Nesa, la radio de todos, estamos tratando de ayudar, de llevar un poco más de información, de ayudar para que se pueda digerir. Ustedes, si buscan en las redes sociales, por ejemplo en YouTube o en algunas otras, en textos y estudios científicos, artículos científicos sobre optogenética, van a ver un experimento que se ha hecho con ratas a las que se les ha conectado un dispositivo para que puedan ser bombardeadas a través de rayos láser y que puedan ser activadas las neuronas a través de impulsos luminosos. A esto se refiere la optogenética. Entonces, miren, controlar objetos sin mover un músculo o desenvolvernos en mundos lejanos o directamente imaginarios sin tener que levantarnos del sofá, será posible gracias a una combinación en la que ya trabajan investigadores de todo el mundo. Interceptar e interpretar las ondas de nuestro cerebro, sustituir en el futuro los mandos que acompañan a las gafas de realidad virtual. Recuerde que nuestro cerebro realmente es el que recibe todas las señales que provienen de los sentidos. Especialmente estamos hablando de optogenética y estamos hablando de la óptica, de la función que tiene la vista, de cómo se introduce la luz dentro de nuestro organismo. Recuerde que lo que vemos nosotros obedece a fenómenos luminosos, incluso los colores obedecen a fenómenos luminosos. Si nosotros vemos de un color u otro, obedece esto a fenómenos luminosos. Lo que ve realmente es no tanto el ojo como la
como la mente, como el cerebro, vaya. El cerebro es el que decodifica las señales que llegan desde el exterior. Es decir, realmente nosotros vemos con el cerebro, no vemos con los ojos. Los ojos solamente son una extensión sensorial de nuestro cerebro que permite la entrada de las impresiones, de las imágenes, de las impresiones en forma de imágenes, y entonces el cerebro las procesa. Y también, bueno, pues tenemos nosotros que conectar el cerebro con la conciencia para que estas impresiones no entren en crudo y para que podamos digerirlas de una mejor manera. Así es que la combinación entre la conciencia, que no es parte del cerebro, no es parte del órgano, de las funciones del órgano llamado cerebro, la conciencia es otra cosa distinta al cerebro, pero el cerebro en sí es el que recibe a través de los impulsos luminosos que atraviesan el ojo. Saludamos a José Mendoza Cruz, que también está viéndonos aquí esta mañana. Les decía, los impulsos luminosos que entran a través de los ojos son decodificados por el cerebro. Entonces, miren, desde hace mucho tiempo, en la edad medieval incluso, se busca a través de conjuros, de grimorios, de admoniciones, pases mágicos, que se pueda controlar la realidad actuante o abrir mundos alternos, adquirir poderes, modificar la realidad, buscar inmortalidad y dominio. Ya en algún momento hicimos un programa que tenía ese título, Inmortalidad y Dominio. A través de los conjuros son este tipo de recuerde, por ejemplo, en la Biblia, los textos religiosos estos de la Biblia, se dice que Salomón tenía una forma secreta de hablar con un poder superior, con el Dios en el que él creía, y entonces no solamente ahí, sino en otros textos se habla de que hay conjuros o grimorios, invocaciones a entidades de otras dimensiones o de mayores capacidades que nosotros, que los seres humanos, para que puedan ayudarnos, que se buscaba también a través de la alquimia, se buscaba la piedra filosofal, se buscaba entender o desarrollar pases, algunas series o sucesiones de pases mágicos que pudieran llevar a que la realidad actual, la realidad actuante, esta en la que vivimos, se modificara. Escapar de la realidad que no nos gusta, probablemente esa era la finalidad, escapar de la realidad que no nos gusta. Esta búsqueda de amoldar la realidad a lo que nos gustaría que fuera, aunque esto no es digamos que en cierta forma esto es neurótico. Si nosotros le tenemos miedo a la vida tal como está en este momento, estamos en un estado neurótico, estamos neurotizados. El no aceptar que las cosas son como son y tratar de escapar de esta realidad, vamos a entrar a otra y esa otra realidad tampoco nos va a gustar y vamos a tratar de escapar a otra, y entonces esta es una situación neurótica. ¿Por qué buscábamos estos conjuros? ¿Por qué se busca modificar la realidad? ¿Por qué se busca el mundo de un mundo virtual que podamos nosotros componer a nuestra entera satisfacción? Pues una respuesta podría ser realmente eso, ¿no? El hecho de que nosotros queremos o pensamos en una realidad virtual, o pensamos en hacerla o en virtualizar los que evidentemente nuestra vida tiene momentos que son en cierto sentido virtuales. Saludamos a Paulo Rodríguez,
y a Marita Riande, ya la habíamos saludado, la volvemos a saludar, a Martín Garzán, y bueno, decíamos nosotros entonces que la realidad virtual y un buen puño de sensores adosados a la cabeza podrían ser suficientes para que no necesitemos un conjuro para controlar cualquier experiencia, solo con pensarlo. Y piénselo un momento, ¿por qué quiere uno escapar de esta realidad y construir otras? No será un complejo de ser un pequeño diosecito, pero vamos a un corte, vamos al primer corte de esta mañana y regresando continuamos con la optogenética entre la realidad virtual y la realidad actuante. Lo mejor de Nesa está aquí. Sintoniza Radio Nesa, la radio de todos. No te desconectes, quédate con nosotros. En caso de coladeras tapadas o fugas de agua, comunícate al Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, o DAPAS, al 2000-6600, de 9 de la mañana a 5:30 de la tarde, para solicitar su reparación. No lo dejes para después. Tu bienestar y el de tus vecinos es lo más importante. Recuerda, llama al 2000-6600 para solicitar apoyo en caso de fuga de agua o coladeras tapadas. Este servicio es completamente gratuito. Nesa, ciudad de todos. Si estás siempre dispuesto a ayudar y te sientes con la responsabilidad y compromiso de proteger a tu comunidad, únete como voluntario al equipo de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas del Cuerpo Municipal de Rescate y Urgencias Médicas de Nezahualcóyotl. Para mayores informes, comunícate al 5544-217103 o al 557113-8408. O bien, acércate a la estación de bomberos que se encuentra ubicada sobre Avenida Chimalhuacán y Avenida Tepozanes, Colonia Esperanza. Escucha Radio Nesa, transmitiendo desde el Centro Pluricultural Emiliano Zapata, en Avenida San Ángel, esquina con calle San Bartolo, Colonia Vicente Villada. Sintonízanos todos los días en www.radionesa.gov.mx. Radio Nesa, la radio de todos. Regresamos, estamos nuevamente aquí en Mundo Enigma. Saludamos a Laura Díaz Juárez, a Armando López, que están viéndonos desde Pachuca. Al rato nos vemos por acá. Bueno, pues estábamos hablando de la realidad virtual que a través de sensores adosados en nuestro cerebro pueden generar realidades virtuales, pueden generar mundos insospechados. Nos dice Rafael Flores, la práctica de la magia negra es una forma de realidad virtual. Sí, también es, yo considero que sí, porque es una manera de tratar de modificar la realidad actuante. La realidad actuante está formada por un conjunto, ya lo demostró en algún momento esta teoría de el efecto mariposa, donde se dice que el aleteo de una mariposa en Japón, aunado a determinados factores, concatenado con otros factores, puede desencadenar un tornado en el otro extremo del mundo. Entonces, la magia y todas estas cosas son un intento por modificar de alguna manera la realidad actuante, que la realidad actuante es una cadena de sucesos que vienen, no sabemos cuál sea el origen, si es como aquello que muchas veces hemos dicho en estos programas, de si pensamos o somos pensados.
¿Dónde está nuestra conciencia? ¿Está aquí o está en otro lado? ¿Dónde está la memoria? ¿Está aquí o está en otro lado? Miren, hicieron un experimento. Ya saben que los ratones son digamos que la forma más común de experimentación. Son los conejillos de India, los ratones de laboratorio, estos que en los que se experimenta. Y un día hicieron un experimento donde a un ratón le enseñaron ciertos trucos, después le cortaron literalmente trozos de cerebro, del órgano del cerebro, se los mutilaron, donde se pensaba que estaba almacenada la memoria de estos trucos, y él siguió repitiendo esos trucos a pesar de que le habían cortado, le habían mutilado partes del cerebro. Entonces esto ha hecho pensar a muchos que la memoria no está en nuestro cerebro, no está aquí dentro, sino que está almacenada en alguna parte inmaterial, en alguna parte que nosotros, a la que todavía no tenemos nosotros accesos. Entonces, los llamados startups que trabajan ya en el control mental aplicado en la realidad virtual, una de ellas es la norteamericana Neurable, han desarrollado softwares capaces de analizar señales cerebrales recogidas por dispositivos compuestos de sensores secos que se fijan en la cabeza de las personas para lograr determinar qué acción debe tener lugar en la realidad virtual. Les ponen estos lentes y una serie de sensores que van leyendo los impulsos cerebrales. De cierto que sin luz, decíamos, no habría vida como la conocemos en el ser humano. Hormonas, por ejemplo, como la melatonina, usted ha escuchado hablar de los problemas del sueño, de la melatonina, de todas estas cosas, se regulan a través de la luz y la oscuridad. Por eso cuando hay gente que tiene migrañas o este tipo de padecimientos o insomnio, le dicen que cierre, que se aísle totalmente de la luz para que pueda generar melatonina y pueda dormir. Entonces la luz y la oscuridad son, digamos que los rectores, los mandos rectores de la producción de melatonina. Dentro de las funciones que se le atribuyen, por ejemplo, a la melatonina, se encuentra la regulación de los ritmos biológicos. Por eso es que es tan necesario dormir bien, descansar bien. Los ritmos biológicos o biorritmos son los ritmos circadianos, todo esto que nuestro organismo necesita para la reposición de sus energías y para poder trabajar adecuadamente. Saludamos también a Laura Verónica, que nos está viendo. Estos ritmos biológicos, la regulación neuroinmunológica, hay una liga entre las neuronas, entre nuestro aparato neurológico y nuestro sistema inmunológico, que también regula la melatonina. Por eso la gente que descansa bien, que duerme bien, se enferma menos. La modulación del citoesqueleto. El citoesqueleto es el esqueleto de la célula. Fíjense ustedes. Saludamos a José Ignacio Lozada Cedeño. Saludos en cabina. Nos escucha desde La Perla en Ciudad Nezahualcóyotl. Un saludo aquí nosotros estamos aquí en el auditorio plurifuncional de Nesa. Un saludo a este José Ignacio, y qué bueno que nos escucha, le agradecemos su atención, y bueno, pues mándenos sus sugerencias, sus preguntas, sus comentarios para ir enriqueciendo este programa de Mundo Enigma. Entonces les decíamos que el citoesqueleto, este citoesqueleto que mencionaba hace un momento, es el esqueleto de las células.
tiene como una especie de estructura, por eso le llaman citoesqueleto, que es en cierto sentido cuántica, tiene que ver, es una conexión entre la célula y el mundo cuántico, este citoesqueleto. Y según estudios que se han hecho, cuando la gente fallece, estas estructuras del citoesqueleto se desaparecen. Y hay gente que en estas experiencias cercanas a la muerte se ha comprobado que desaparecen los citoesqueletos, y cuando la gente regresa a este mundo, vuelven los citoesqueletos a posicionarse en las células. Es un fenómeno bastante digamos curioso, que se está estudiando y que no se sabe el por qué sucede esta situación. Y bueno, la actividad oncostática, fíjense ustedes que el descansar bien, el dormir bien, puede prevenir las cuestiones del cáncer también. La oncostática es la cuestión del cáncer. Entonces, fíjense todas las cuestiones que la luz y la oscuridad manejan, ¿no? Que estos dos elementos biológicos de nuestro alrededor, y es algo que muchas veces ni siquiera valoramos. La actividad oncostática y antioxidante es también algo de lo más importante que tenemos nosotros. Entonces, la optogenética permite investigar funciones como el sueño, el apetito, la toma de decisiones, la percepción del tiempo, la formación de recuerdos y enfermedades como la epilepsia, el Parkinson e incluso la ceguera. Se trata de una herramienta de esto de la optogenética que permite un control exquisito del cerebro. Esto lo desarrolló Ed Boyden, él es el pionero de estos estudios, es un neurocirujano que junto con Carl Disserot y Gerold Miessenbock se han hecho acreedores al premio de una fundación bancaria. No voy a decir obviamente el nombre del banco, pero llamada Fronteras del Conocimiento en Biomedicina. Esta fundación bancaria, al ver su proyecto, bueno, pues los apoya económicamente. En la 8ª edición de estos premios, ellos reciben el premio y el apoyo económico por sus trabajos en esta técnica de optogenética que ha revolucionado el estudio de las funciones cerebrales, y actualmente ya se está empleando por neurocientíficos de todo el mundo, según consta en diversos artículos de prestigiadas revistas científicas. Dice Rafael Flores, ¿qué tan virtual es el sueño? El sueño es evidentemente un mundo virtual completamente, la parte onírica de nuestro ser. Quiere decir que nosotros estamos, el sueño es una puerta de entrada y salida de lo virtual, entre lo virtual y lo real. Probablemente en lo virtual, en este mundo virtual del sueño, se planee o se vaya gestando o generando nuestro porvenir, nuestro futuro, y podamos también ir amalgamando todas las experiencias anteriores y avisorando las experiencias futuras. Pero el sueño es algo muy volátil, como es virtual, es sumamente volátil. Ahora, convendría, y esto lo hemos dicho, lo hemos señalado en muchos programas, que la gente pudiera ir teniendo una bitácora de sueños. La bitácora de sueños podría darnos una gran ayuda en lo que se refiere a información en nosotros mismos. Si imaginamos que el cerebro es como una computadora, la optogenética es como un teclado que nos permitiría enviar instrucciones muy precisas. Esto es lo que en lo que se empezaron a enfocar Boyden y el grupo de científicos con los que trabajaba.
Es decir, el cerebro, si lo viéramos como un ordenador, como una computadora bastante potente, bastante más potente que las computadoras que existen, es la que ha creado las computadoras. La optogenética sería el teclado para enviar a través de impulsos luminosos instrucciones precisas. ¿Qué sucede cuando usted presiona la tecla de una computadora? Inmediatamente se activa una señal que se genera un impulso que activa la codificación en la computadora, y entonces esta responde a lo que uno está necesitando en este momento. La optogenética es algo parecido en la cuestión del cerebro. Gracias a esto de la optogenética estamos viendo el lado positivo de este asunto. La optogenética, gracias a ella, actualmente los neurocientíficos pueden identificar los mecanismos de la enfermedad, como la epilepsia, el Parkinson, la depresión o incluso algunas formas de ceguera. Hablábamos hace rato de que el cerebro es quien decodifica las señales luminosas que entran por el ojo. Aprovechándonos de la técnica esta de la optogenética, permite actuar exclusivamente sobre las neuronas, en las que previamente se introducen unas proteínas sensibles a la luz y por lo tanto pueden ser adaptadas para que los investigadores realicen los experimentos. Es decir, se puede controlar el cerebro, se podría teóricamente, y ya se ha hecho con algunos ratones, desarrollar o comprobar o llevar a cabo estos experimentos. Missenbuch es un científico, un catedrático de la Universidad de Oxford, que recuerda cómo tuvo la idea que dio lugar a la optogenética. Se investigaba entonces cómo visualizar las actividades de las neuronas usando proteínas sensibles a la luz. Dice Rafael Flores, ¿qué tan reales pueden llegar a ser las premoniciones? Yo creo que bastante reales, por lo que hablábamos hace un momento, porque en cierto sentido nosotros vemos el tiempo como algo cíclico. La historia misma nos ha enseñado que el tiempo tiene ciclos, aunque en el sentido material de la vida, todo es cíclico. En otro sentido, en el sentido espiritual, el tiempo no es igual, no se relaciona de la misma manera como en el sentido material. Entonces ahí tenemos dos visiones distintas, ¿no? La material y la espiritual. Del lado espiritual, se pueden adivinar los ciclos del tiempo o las cosas que van a suceder en el tiempo. En el terreno material no, porque como estamos inmersos dentro del mismo ciclo, difícilmente, si no tenemos un desarrollo de otro tipo de percepción, que es la percepción espiritual, no podríamos tener alguna premonición cierta, ¿no? Recuerden que las premoniciones las hacen la mayor parte de psíquicos, que es gente desarrollada, o mediums, o gente que ha desarrollado la parte psíquica de su naturaleza, y que de esta manera encuentran una herramienta para estas cosas, ¿no? Para lograr este tipo de cosas. Entonces les decía, en la acción puede disparar en estas proteínas que se activan con la luz, puede disparar señales eléctricas que se propagan por todo el circuito circuito neuronal, o pueden, por el contrario, inhibirlas. El hombre en algunos momentos ha logrado fraccionar el átomo. Fíjense, nosotros hemos logrado fraccionar el átomo
y se ha logrado liberar una energía inusitada, pero afortunadamente no se conoce tan a fondo el mecanismo interno, por ejemplo, de los electrones, dentro de los cuales se sospecha y se tiene ya casi la certeza a través de la física cuántica de que residen dentro del electrón tremendos poderes. Se calcula que se producen 2 fotones de 500,000 de voltios por cada vez que un electrón positivo es absorbido al penetrar en el platino, lo que corresponde a una producción de energía fotónica de 1,000,000 de voltios por electrón positivo. 1,000,000 de voltios. ¿Sabe usted lo que es eso? Es una cantidad de energía brutal. Entonces, fíjense, el elemento activo en nuestro Sol, en esta fuente de la luz de nuestro mundo, la primera fuente que conoció el hombre de luz y que activó la vida en este planeta, es el hidrógeno. Y fuera de toda duda, esto es muy interesante porque un átomo de hidrógeno tiene un solo electrón girando alrededor del núcleo, lo que produce un solo electrón. Se encuentra en la frontera entre la materia en estado electrónico y la materia en estado molecular. El hidrógeno y toda materia más densa se combina con otras materias átomo por átomo para formar las moléculas. Un estado superior de la refracción superior del hidrógeno da como resultado electrones libres, materia en estado electrónico, luz, recuerda esto, ondas magnéticas, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que? Imagínense lo que nos lo que ha activado la luz que proviene del astro rey y que nosotros hemos emulado a través del fuego, a través de otros dispositivos, incluso ahora de LEDs y todas estas cosas. Imagínense lo que activan estas ondas luminosas que son capaces de dar origen a la vida. Realmente nosotros aquí en este mundo somos una especie de maquinillas solares. Nosotros somos máquinas que están activadas y vivificadas por el influjo de la luz del sol. Entonces, los científicos modernos han tenido un gran éxito en apartar los electrones o el electrón de un átomo de densidad no natural. Es lógico decir que han liberado la energía atómica de un poder incomparable, superior a todo lo que hasta ahora ha concebido la mente humana. Y a partir de eso se han venido todos estos estudios, todas estas investigaciones como esta de la optogenética. Entonces el astro rey nos emite esas ondas luminosas que percibimos con nuestros ojos físicos, y no solo con los ojos físicos, la luz es absorbida por nuestro cuerpo. Vean ustedes por ahí o estudien, vean o visualicen lo que es la bioluminiscencia. Hay millones de otras ondas diferentes, de tonalidades vibratorias diferentes, que resultan de el hecho de lo que se le conoce como la luz negra, que los ojos humanos, nuestros ojos, no alcanzan a percibir. Con los aparatos de laboratorio se puede ver la luz color violeta, los ultravioletas, los rayos X, las rayas oscuras, la fotoespectrografía y todas estas cosas nos dan un mayor panorama de todos los fenómenos luminosos que se derivan de la misma luz de nuestro Sol. Vibraciones químicas y hasta hiperquímicas, como las de nuestra imaginación, como la de nuestra mente, nuestra voluntad, e incluso nuestros sentimientos dependen de la luz. Por otra parte, los científicos saben muy bien que del rojo para abajo el sol lanza ondas caloríficas
de rayos X, electromagnéticas, etcétera, etcétera. Pero dejamos de hablar de lo que es la naturaleza, de lo que la naturaleza ha hecho por nosotros, por nuestro mundo, y veamos lo que los humanos hacemos en nuestros organismos. Entonces, seguimos con esto de la autogenética en el desarrollo de esta nueva tecnología, reciente tecnología. Pero antes de continuar, vamos al último corte para regresar y a terminar esta edición de Mundo Enigma. En un momento regresamos. Lo mejor está aquí. Sintoniza Radio Nesa, la radio de todos. No te desconectes, quédate con nosotros. Te invitamos a conocer los programas y servicios que brinda la Dirección de Desarrollo Social para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Nezahualcóyotl. Pruebas rápidas de VIH, toma de presión arterial y glucosa, esterilizaciones caninas y felinas gratuitas, orientación sobre métodos anticonceptivos, programas sociales, entre otros. La Dirección de Desarrollo Social está en la pirámide oriente del Palacio Municipal de Nezahualcóyotl, ubicado en Avenida Chimalhuacán sin número, entre las calles Faisán y Caballo Bayo, Colonia Benito Juárez. O también puedes solicitar informes al 57 16 90 70, extensión 1603. Nesa, ciudad de todos. A ver, pregúntame para qué sirve el censo. ¿Para qué sirve? Para saber cuántas personas somos y cómo vivimos. Ahora pregúntame, ¿cada cuántos años se hace? ¿Cada cuántos? Cada 10 años. Ahora pregúntame, ¿cuándo es el próximo censo? En marzo. Eso sí me lo sé. Ah, muy bien, ¿eh? Cuando llegue el entrevistador del INEGI, le debes decir... ¡Pregúntame! Censo de Población y Vivienda, marzo 2020. INEGI, Conociendo México. Estás escuchando Radio Nesa, transmitiendo desde el Centro Pluricultural Emiliano Zapata, ubicado en Avenida San Ángel, esquina con calle San Bartolo, Colonia Vicente Villada. Sintonízanos en www.radio.nesa.gov.mx. Radio Nesa, la radio de todos. Regresamos, ya estamos de vuelta con esto de la optogenética. Esta tecnología permite ubicar poblaciones celulares, los grupos de neuronas que controlan las diversas funciones. Imagínese usted que ya se pueda tener un panorama completo de los grupos, porque hay una cantidad enorme de neuronas en nuestro cerebro. Entonces, imagínense que se puedan identificar por grupos de estas poblaciones celulares relacionadas con diversas funciones de nuestro organismo. Los grupos de neuronas que controlan estas funciones mediante la luz se pueden modificar o se puede modificar o manipular las opsinas para reajustar el comportamiento celular. Recuerde que le decía que las opsinas son unas proteínas que pueden ser modificadas, pueden ser alteradas, digamos, por la luz. Hay un video por ahí que ustedes pueden ver fácilmente sobre optogenética, donde aún hay un ratón que está conectado, le metieron en el cerebro a unos ductos luminosos que le inyectan luz en diversas zonas de su cerebro y van modificando la conducta del ratón. Hay en ese video una parte donde el ratón, esto seguramente no les gusta a los defensores de los animales, pero son también cuestiones que ya son muy añejas, ¿no? El uso de estos animalitos para experimentación.
Entonces, a este animal, a esta rata de laboratorio, le inyectan impulsos luminosos, impulsos láser a través de un rayo láser y, por ejemplo, pasa a su lado caminando un grillo, hay ahí un grillito que anda caminando alrededor de él y entonces el ratón ni siquiera lo pela, ni siquiera lo voltea a ver. Cambian la frecuencia de los impulsos luminosos, bombardean cierta parte de sus neuronas y el ratón se convierte en agresivo y ve inmediatamente, ataca al grillo y lo empieza a destrozar. Y de repente está muy tranquilo, le inyectan en algunas partes del cerebro flujos luminosos y comienza a alocarse, comienza a alucinar. Fíjense ustedes cómo es posible que logren hacer alucinar a esta criatura, ¿no? A este ratón. Desde los más pequeños, como si fuesen las neuronas, un tendido de celdas solares y la luz les indicara sus actividades. Eso es lo que sucede en el caso del ratón y que puede suceder en el caso del cerebro humano. Es así como se puede modificar a través de estímulos luminosos. Por eso se decía que la optogenética es como el teclado. Con estímulos luminosos, las funciones celulares en el campo de la salud pues traería grandes beneficios. En el campo de la conducta, ¿qué sucederá? Esa es la pregunta, ¿no? Les hablaba de que en cierta manera pueden calmar o alebrestar al animal o volverlo agresivo, volverlo pasivo. Recuerden como ya hace rato se está creando una superestructura alrededor de nosotros de control, una estructura avasalladora a la que ¿recuerdan ustedes cómo se refirió Edward Snowden a esto del avance de las tecnologías del espionaje y todas esas cosas? En general decía él que es la arquitectura de la opresión, una estructura avasalladora de control. Recuerden lo que hemos hablado en programas anteriores sobre Neuralink, por ejemplo, hicimos un programa sobre el Neuralink, que son 90 y tantos filamentos que le insertan a la gente en la cabeza, en el cerebro, y estos filamentos permiten crear una red neuronal alterna a la red de nosotros, pero pareada o conectada con la red del cerebro, y entonces se puede parear el cerebro con una computadora y compartir, actualizar o desactualizar la información que tenemos en el cerebro. Hacia allá va este asunto de la optogenética. El implante del Neuralink es para poder actualizar la mente, parear el cerebro con la computadora, les decía, y todas estas cuestiones, y compartir recursos entre máquinas y humanos. Este método servirá para identificar a las poblaciones celulares implicadas en diversos padecimientos y apoyar la búsqueda de soluciones, de nuevos tratamientos. Ha servido para controlar ataques epilépticos en modelos animales experimentales, manipular neuronas dopaminérgicas. Recuerde usted las funciones que tiene la dopamina en el núcleo accumbens y todas esta estructura del sistema de recompensas. Bueno, pues las neuronas tratadas a través de la optogenética, en la cuestión de la dopamina, se han podido potenciar para evitar las adicciones a la cocaína, fíjense. O sea, habría tratamientos optogenéticos para este tipo de padecimientos, para este tipo de adicciones. El sueño y el estado de vigilia pueden regularse a través de neuronas hipocretinas. Es la base para el desarrollo de los fármacos que ayudan al tratamiento de padecimientos como la narcolepsia. Recuerde usted que la narcolepsia es ese padecimiento donde la gente se queda dormida y se puede caer de parada automáticamente o caer o ir manejando y dormirse. Por eso
es peligroso manejar si tienen este tipo de padecimientos o hacer actividades riesgosas. Se puede inducir el apetito, activar neuronas del hipotálamo, inhibirlas, producir pérdida de peso. Si se produce una arritmia cardíaca, el corazón nuevamente puede bombear sangre al ritmo de la luz. De hecho, se ha desarrollado un marcapasos, el primero, basado en esta optogenética con impulsos luminosos. Se ha tratado el Parkinson. Estos métodos han permitido recuperar la vista a ratones ciegos. Las bases de la optogenética, saludos también a Pepe Barrera que nos está viendo, las bases de la optogenética se encuentran en el estudio de un organismo unicelular, el alga Chlamydomonas reinhardtii, y su capacidad para moverse hacia las fuentes luminosas. Los doctores Peter Hagemann y Greg Nagel y Ernest Bamberg descubrieron, amigos, una proteína llamada chanelodropsina 2, CHR2, de la cual esta alga verde puede desplazarse hacia la luz. Ante la estimulación con un haz luminoso de 473 nm, esta alga se abre permitiendo el paso de iones a través del gradiente electroquímico de la célula. Las neuronas expresan niveles suficientes de CHR2 para que la luz azul vía fibra óptica permita la apertura del canal y la entrada del sodio al interior de la neurona. Y esto, bueno, pues altera al generarse ahí, se altera la membrana neuronal y se transforman los impulsos luminosos en potenciales de acción. Pero, amigos, ahí a veces lo que es obvio no es evidente. ¿Pudieran estas tecnologías ser las caperucitas disfrazadas de lobos? Si traerán grandes beneficios médicos, pero no será para darles vidas más largas dentro de la ergástula tecnológica a los esclavos de este mundo. Les comento que la ergástula era una prisión donde los romanos encerraban a sus esclavos. En fin, estas interpretaciones son sumamente difíciles, dado que son promesas de una supuesta mayor calidad de vida. Pero la calidad de vida será para gestionar cambios en las conductas sexuales, por ejemplo, en las aspiraciones de los seres humanos, los simples mortales como nosotros, o en otros campos de nuestra vida. ¿O hacia dónde va todo esto? Todo esto irá hacia la creación de clubes de inmortales ultrapoderosos y de esclavos que duren más tiempo, de esclavos más longevos, para que crezca la producción, para que crezca la población productiva y dure en mejores condiciones este bono demográfico de las naciones, de los países. Porque creo que a fin de cuentas los nuevos días y sucesos irán revelando el argumento de esta película que nosotros llamamos nuestra vida. Estas tecnologías tienen un potencial enorme que podrían incluso crear una serie de alucinaciones o reacciones asesinas y demás cosas, masiva o individualmente. Así pues, que no sabemos cuál será el resultado del desarrollo de todas estas cosas. No sabemos desde hace mucho tiempo si todos estos avances tecnológicos estén vinculados a lo que es la ingeniería social y todos sus derivaciones. No sabemos si todo esto es para preservar el statu quo o realmente para ayudarnos en el desarrollo y en el mejoramiento de nuestra existencia. Tenemos que estar alerta, tenemos que estar pendientes de todas estas cuestiones y siempre
informándonos de ellas. Y esa es la misión de este subprograma Mundo Enigma, decirnos qué es lo que está sucediendo, qué cosas, asomarnos, les decía, a otras realidades para mejorar nuestro presente. Con esto nos despedimos a modo de reflexión. Piense usted sobre todas estas cosas. Estuvo con nosotros en los controles y la producción Dani Boy esta mañana. Y bueno, pues si Dios quiere, nos vemos la próxima semana en otra emisión de Mundo Enigma. Hasta la próxima, amigos. Lo mejor de Nesa está aquí. Sintoniza Radio Nesa, la radio de todos. No te desconectes, quédate con nosotros. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan los intereses del Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl.